Alquimia. Cuando escuchas esta palabra, ¿qué se despierta en los rincones oscuros de tu mente? Probablemente sótanos subterráneos tenues y húmedos, paredes de las que resuma la humedad, mesas polvorientas iluminadas por la luz temblorosa de las velas, vapores coloridos y venenosos que ascienden de calderos hirvientes. Y entre ese humo, ancianos de ojos encendidos por la ambición, murmurando palabras incomprensibles mientras observan antiguos pergaminos en sus manos. Los libros de historia y la cultura popular siempre nos los han contado así. Nos dijeron, eran charlatanes que soñaban con convertir el plomo en oro para enriquecerse. Dijeron, eran hechiceros dementes que creían en las supersticiones de una era precientífica. Los mezclaron con las escenas fantásticas de las películas de Harry Potter y las varitas mágicas de los cuentos. Pero déjame decirte un secreto. La historia nos contó una gran mentira. Estamos equivocados. Y muy, muy equivocados. La alquimia no era una simple actividad de hechicería ni una herramienta para hacerse rico. La alquimia fue el intento científico más audaz, más apasionado, más peligroso y quizá más trágico que haya visto la humanidad. Ellos fueron los antepasados de la química moderna, de la medicina moderna, de la metalurgia e incluso de la física cuántica. Fueron la adolescencia rebelde de la ciencia. En aquellos laboratorios oscuros, entre explosiones y el olor de los metales pesados, no solo hervían pócimas. Buscaban algo mucho más grande, mucho más aterrador. Intentaban descifrar el código fuente del universo. Querían intervenir en la materia creada por Dios y rediseñarla. Hoy entreabrimos la puerta de esos sótanos polvorientos, levantamos el velo de magia que los ha cubierto durante siglos y miramos la verdad desnuda que hay debajo, la ciencia. Si estás listo, conoce al padre prohibido de la ciencia, el verdadero rostro de la alquimia. Todo comenzó con una sola frase. En la base de esta búsqueda de miles de años, del sudor derramado y de las fortunas gastadas se ocultaba un antiguo misterio. Las leyendas nos llevan a las arenas ardientes de Egipto, miles de años atrás. Allí se habla de una figura legendaria llamada Hermes Trismegisto, a la vez rey, sacerdote y sabio, y de un legado misterioso que dejó a la humanidad, la tabla esmeralda. Según la leyenda, en esta tabla hecha de esmeralda estaba grabado el secreto último del funcionamiento del universo. Para los alquimistas, esta tabla era un texto sagrado, pero la expresión más impactante grabada en ella constaba de solo unas pocas palabras. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. En latín, quod est superius, sicut quod est invius. Ferius. Esto no era una simple rima, era la esencia misma de la visión alquímica del universo. ¿Y qué nos dice esta frase cuando la observamos con los ojos de un físico? Era la expresión más poética de la idea de que el universo tiene una estructura fractal y holográfica. Piénsalo así, el inmenso sistema formado por planetas, estrellas y galaxias, el macrocosmos, funciona con las mismas reglas que el microcosmos invisible, los bloques más pequeños de la materia. Recuerda el modelo atómico clásico que vemos hoy en las clases de física, un núcleo en el centro y electrones girando a su alrededor. No es como un sol en el centro con planetas orbitándolo. Los alquimistas, en una era sin telescopios ni microscopios, habían intuido esta conexión. Para ellos, comprender el cielo significaba comprender la Tierra. El movimiento de las estrellas influía en la formación de los metales. La materia no era una masa muerta, fría e inerte como solemos pensar hoy. Para los alquimistas, la materia estaba viva, tenía alma, respiraba. Veían los yacimientos minerales en lo profundo de la tierra como un útero materno. Para ellos, los metales eran como fetos que crecían, se desarrollaban y maduraban en ese vientre oscuro y cálido. Y es precisamente aquí donde entraba en juego el arte de la alquimia.
El alquimista era quien intervenía en este proceso lento y paciente de la naturaleza. Cuando se menciona la alquimia, lo primero que nos viene a la mente es el oro. Esos hombres codiciosos que vemos en las películas convirtiendo todo en oro para alcanzar una riqueza infinita. Pero detengámonos a pensar, ¿por qué oro? ¿Por qué no plata, cobre o platino? ¿La obsesión de los alquimistas con este metal se debía solo a su valor en el mercado? No, no se trataba de economía, se trataba de termodinámica, se trataba de entropía. Observemos una de las leyes más fundamentales del universo, la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos dice que todo en el universo tiende al desorden, a la degradación y a la destrucción con el paso del tiempo. A esto lo llamamos entropía. Mira a tu alrededor, incluso la puerta de hierro más sólida acaba oxidándose y pudriéndose. El cobre brillante se oxida y se vuelve verde. La plata se ennegrece, los alimentos se estropean, los edificios envejecen y el ser humano envejece, enferma y muere. Todo en la naturaleza lleva la huella destructiva del tiempo. Todo está condenado a la mortalidad. Todo excepto una cosa, el oro. El oro es el único metal que desafía esta ley despiadada de la naturaleza. Aunque permanezca miles de años bajo tierra húmeda, no se oxida. Aunque se arroje a los ácidos, no se disuelve. Aunque se exponga al fuego, no se oscurece. Nunca pierde su brillo, su pureza ni su esencia. Es el rey inmortal de la tabla periódica. Para los alquimistas, el oro no era una moneda, era la forma más perfecta, más divina que la materia podía alcanzar. A sus ojos, el plomo, el hierro o el cobre eran metales enfermos, seres incompletos, imperfectos, mortales y crudos. Para ellos, el plomo era simplemente un oro que aún no había madurado. Si pudieras dejar ese plomo bajo tierra durante millones de años más, crecería, se desarrollaría y acabaría convirtiéndose en oro. Y el alquimista decía, no puedo esperar tanto, aceleraré el tiempo en mi laboratorio, completaré la obra que la naturaleza dejó inconclusa, curaré estos metales enfermos. Esta forma de pensar es, en realidad, la base de la medicina moderna. Así como un médico cura un cuerpo enfermo y lo devuelve a la salud, el alquimista intentaba curar los metales enfermos y llevarlos a la perfección. Por eso, el arte de la alquimia se llamaba en su época la gran obra, el magnum opus. Y para este proceso de sanación necesitaban una sustancia legendaria, la piedra filosofal, lapis philosophorum. Esta piedra no era una roca mágica como la que vemos en las películas. Se creía que era un polvo rojo, extremadamente poderoso, un catalizador capaz de penetrar la esencia de la materia, limpiar sus enfermedades internas y reorganizar su estructura molecular. La creencia era la siguiente: esta piedra era tan poderosa que no solo podía curar metales. Si se lograba producir a partir de ella un líquido muy especial, un elixir, el elixir de la vida, el cuerpo humano también podría salvarse de la decadencia, igual que el oro. Se podría detener el envejecimiento, borrar las enfermedades y quizá vencer a la muerte. La alquimia fue, en esencia, la primera y mayor guerra científica del ser humano contra el tiempo y la muerte. Entonces, después de siglos de esfuerzos, de fortunas gastadas y de vidas perdidas entre humos venenosos, ¿cuál fue el resultado? Lo lograron. Si miras los libros de historia, la respuesta es un rotundo no. La alquimia es considerada un fracaso científico. Los descartamos como soñadores. Pero al observar el proceso con atención, su problema no fue ser soñadores. Su tragedia estaba en un punto mucho más técnico, mucho más profundo. El error de los alquimistas fue este: buscaban lo correcto en el lugar equivocado. Aquello que intentaban hacer es lo que hoy llamamos transmutación, es decir, la transformación de un elemento en otro completamente distinto. Convertir el plomo en oro.
Gracias a la física atómica moderna, sabemos allí que vemos hoy que la identidad de un elemento no la determinan sus ropas, sino su corazón, el número de protones en su núcleo. El átomo de plomo tiene 82 protones en su corazón. El átomo de oro tiene 79. Si quieres convertir el plomo en oro, debes descender al corazón del átomo y arrancar por la fuerza 3 protones. Aquí es donde los alquimistas chocaron contra el muro. Este no es un proceso químico. La química solo se ocupa de los electrones en la capa externa del átomo. Encendiendo fuegos, vertiendo ácidos o destilando sustancias, solo puedes mover electrones. Pero tocar el núcleo, cambiar el número de protones, eso es física nuclear. Requiere una energía descomunal, una violencia del tipo que ocurre en el corazón de las estrellas. Con débiles llamas de velas, hornos de carbón y frascos de vidrio, los alquimistas intentaban realizar una tarea que correspondía a un reactor nuclear. Intentaban romper el núcleo de un átomo con un martillo, pero ese martillo solo podía desprender la pintura. Sus métodos eran erróneos, sus niveles de energía insuficientes. Su tecnología estaba miles de años por detrás de sus sueños. No se puede cambiar los cimientos de un edificio pintando su fachada. Ese fue el drama de los alquimistas. Eran genios buscando la física nuclear dentro de un laboratorio de química. Los alquimistas fracasaron, al menos en lo referente al oro, o eso creemos. Tal vez nunca encontraron la piedra filosofal, tal vez nunca convirtieron el plomo en oro, pero en esos laboratorios, en medio de aquellos experimentos desesperados, descubrieron por accidente cosas mucho más importantes. Buscando oro, descubrieron el fósforo; buscando la inmortalidad, descubrieron la pólvora; descubrieron la porcelana, a la que llamaron oro blanco. Partieron con mapas erróneos y descubrieron continentes enteros. Muchos de los elementos que construyeron el mundo moderno se los debemos a la obstinación de aquellos hombres que llamamos magos. ¿Y sabes cuál es la parte más inquietante? Incluso la mente más racional, más matemática y más científica de la historia cayó bajo este hechizo. El fundador del universo mecánico, el hombre que descubrió la ley de la gravedad, el padre de la física moderna, Isaac Newton. Lo conocemos como un científico bajo un manzano, ocupado con fórmulas. Pero cuando Newton murió, las miles de páginas de manuscritos encontradas en un cofre secreto de su habitación no trataban ni de física ni de matemáticas. Newton había dedicado en secreto 30 años de su vida, ocultándolo de la iglesia y del mundo académico, a resolver fórmulas alquímicas. ¿Por qué el hombre más inteligente del mundo creyó en esta superstición? ¿O estaba Newton intentando resolver un secreto más allá de la física, uno que aún no conocemos? ¿Acaso el hombre que descubrió la gravedad estaba buscando la piedra filosofal? La respuesta a esta pregunta es uno de los mayores misterios en la historia de la ciencia. En el próximo video, abriremos el cofre secreto de Isaac Newton y conoceremos el rostro alquímico desconocido del mayor genio de la historia, el último mago. Hasta pronto.